No te alejes. Nos tocó vivir, para mí es un fenómeno único en mi vida, para mi mujer también, no hubo nada así antes, ni hubo nada así después. ¿Qué me deja a mí? Me deja, como te dije antes, este espacio como para pensar si esa línea que nosotros creemos tan determinante entre la vida y la muerte es tan así. No sé. Sin dudas que hoy van a conocer un caso realmente impresionante, no solo por los hechos en sí que esta familia vivió a nivel paranormal, sino también por la historia que hay detrás de todo esto y los datos que confirman que tal vez esté todo relacionado. Si bien no sucedió en Argentina, sus protagonistas sí lo son, y eso nos acerca un poco más a pesar de la gran distancia que nos separa de este lugar. Me gustaría que dejen su opinión sobre este caso, como lo digo siempre, no solo para mí, sino para que todos puedan conocer los diferentes puntos de vista luego de escuchar la historia. No olvides suscribirte, esto es muy importante, y si podés compartir este video sería genial porque me ayudás de esta forma a llegar a nuevas personas con cada entrega. También te invito a darte una vuelta por mi canal secundario donde todas las semanas tenemos un caso nuevo. Ahora sí, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Israel y junto con mi esposa Christine nos tocó en suerte vivir una experiencia que puso en duda nuestra forma de pensar el concepto de la muerte. Al menos, cómo es aquel final de la existencia del ser humano, si es que lo hay. Ambos somos argentinos de origen, pero americanos por adopción. Los dos tenemos estudios y títulos académicos ligados a lo científico, por lo cual no somos personas religiosas y también nos considerábamos muy escépticos respecto a visiones, aparecidos o cualquier hecho paranormal en particular. Pero por causa de algo que nos tocó vivir, nos quedamos con un montón de interrogantes hasta el día de hoy. Todo comenzó en enero del año 2009, cuando mi esposa fue contratada como profesora en el colegio Oglala Lakota. Esta es una universidad tribal que se encuentra en la nación Lakota, o para que resulte más fácil, dentro de la reserva Sioux en Dakota del Sur. Así fue que luego de organizarnos, tomamos nuestras cosas y manejando nuestros autos partimos desde Miami, atravesando medio Estados Unidos para establecernos en Gordon, un pueblito perdido en el extremo noroeste de Nebraska, lidiando con Dakota del Sur, Wyoming, y a 50 kilómetros más o menos del lugar donde daría clases mi esposa. Decidimos alquilar en este pequeño pueblo porque vivir dentro de la reserva Sioux no era para nada atractivo, pues además del 85% de desempleo, un 50% de tuberculosis, altísimas tasas de alcoholismo, adicción a drogas, suicidios y delitos. Agregale que nosotros somos blancos y esto es algo que no nos convertía en personas bienvenidas, al menos en un comienzo. Gordon es un lugar con un poco más de 1500 habitantes y no ofrece mucho, en realidad no ofrece nada. Hay una plaza, una escuela, la estación de policía con un par de patrulleros, algunas iglesias, la estación de servicio de la ruta y 2 o 3 locales comerciales de mala muerte. Pero al menos era tranquilo. Luego de rentar temporalmente un modesto departamento, el propietario nos ofreció otra casa que según él sería más confortable, porque tenía garage, algo más de terreno y varias habitaciones. Es justamente ahí donde todo comenzó. A poco de cambiarnos a esta casa fue que algunos vecinos del lugar nos preguntaban entre curiosos y espantados por qué nos habíamos mudado a esa casa. Esto no nos importó realmente porque la casa, a pesar de no verse en las mejores condiciones por fuera, por dentro, era verdaderamente decente y muy confortable. Al poco tiempo adoptamos 2 cachorritos de perros mestizos, mitad lobo, mitad pastores, y con ellos comenzamos a formar nuestra pequeña familia, en un lejano y profundo pueblito rural de Estados Unidos tan desconocido para el común de los hispanos en general y argentinos en particular. Los primeros meses fueron tranquilos. Mi mujer daba clases mientras yo le hacía de chofer hasta tanto consiguiera algún trabajo en la zona o en cercanías. Y así el tiempo transcurría sin mucho problema, excepto por el clima, claro, que es verdaderamente extremo. Uno de los primeros detalles que quiero comentarte es sobre algo. Conforme los perros crecían, comenzaron a comportarse
extraños, pues se inquietaban, gruñían al vacío, otras veces ladraban directamente furiosos en la entrada del sótano que daba a la cocina, o también frente a una vitrina empotrada ubicada en la sala principal, con el detalle que esto lo hacían sin nada a la vista, obviamente. Otras tantas veces se instalaban, por ejemplo, en el umbral de nuestro dormitorio con una actitud de alerta, casi como preparándose para atacar o defenderse. Permanecían largo rato ahí, impidiendo el paso de algo o alguien que quizás solo ellos sabían que era, o tal vez veían. Las primeras situaciones que experimentamos nosotros puntualmente se dieron cuando tanto mi mujer como yo comenzamos a ver a través de las puertas y ventanas posteriores y laterales de la casa a un nene y a una nena vestidos con ropa distinta a las habituales para los chicos del año 2009. Estos chicos solo nos miraban, a veces incluso sonreían y luego se iban sin hacer nada más. Como enfrente está la escuela primaria, y esto ocurría usualmente por las mañanas muy temprano o al mediodía, la verdad es que pensábamos que sería alguno de los chicos de la escuela que venía para ver quiénes eran los nuevos vecinos. Pero no, estábamos equivocados. Llegó la nieve y continuaban estas visitas fugaces de estos chicos. Fue entonces que pudimos advertir algo sumamente llamativo. Cuando se iban, en la nieve no había pisadas. Otro detalle es que jamás los perros ladraron o reaccionaron de manera adversa a estos chicos. Si bien ellos, y hasta entonces, siempre estuvieron adentro con nosotros, remarco esta conducta porque nuestros perros, y como casi todos, no eran amigables con los extraños y de hecho, hasta muy agresivos si alguien invadía su territorio. Pero en este caso, no hacían absolutamente nada. Sabiendo esta conducta de los animales, yo mismo hice una cerca de alambre y portones en todo el perímetro del terreno, con muchos carteles de advertencia porque quería evitar cualquier problema y que muerdan a alguien, por supuesto, más aún viviendo frente a una escuela primaria. Esta cerca la podés ver en la siguiente foto porque Google Maps la tomó en el año 2012 y para esa fecha aún estábamos ahí. En realidad Christine estaba ahí y yo iba periódicamente porque habíamos comprado una propiedad a unas 400 millas de Gordon y me encontraba en la tarea de hacer algunas reformas en la casa recientemente comprada. Las apariciones de estos chicos continuaban y se daban con cierta frecuencia, cada vez más, y se sumó otro detalle. A veces veíamos también a una mujer con ropas propias de algunas décadas atrás, comportándose casi de igual forma que estos chicos. Esto pasaba bastante seguido, como te dije, hasta que finalmente en el 2012 dejamos la casa. Pero no todo quedó ahí. Nosotros, mientras vivimos en este lugar, preguntamos a los vecinos en varias oportunidades la historia de esta casa, y ellos nos contaron ciertos detalles de este sitio. Ese lote alambrado por mí y que forma parte de la propiedad donde ocurrían estas visitas tan extrañas y otras cosas curiosas, está ubicada en la calle 2 Oeste al 410, y en la década de los 50 del siglo pasado, ahí y dando la esquina de la calle Maverick, o sea, pegada a donde estábamos nosotros, había una casa gemela donde vivía una familia formada por el papá, la mamá, 4 chicos y uno en camino porque la mujer estaba embarazada, más un perro que dormía con los chicos. La madrugada del 21 de enero de 1954 se desató un incendio en la casa que trágicamente terminó con la vida de la madre, los 4 chicos y el perro. En cuanto al padre, y según sus dichos, intentó al parecer rescatar a su familia, pero viendo que era imposible, rompió una ventana del piso superior y escapó con algunos golpes y quemaduras. Este hecho justamente fue uno de los más trágicos y conmovedores en la historia de esta comunidad, y se tejieron muchísimas teorías en cuanto a lo que pasó. Algunos lo atribuyeron a las chispas que se desprendieron del hogar a leña en la sala de planta baja, que tomaron las alfombras para propagarse por el resto de la casa. Sin embargo, hubieron quienes sospecharon del esposo, un veterano de la Segunda Guerra Mundial y veterinario de profesión. Muchos comenzaron a pensar en algo sumamente curioso y llamativo. Se preguntaban cómo el perro no alertó con sus ladridos lo que estaba pasando y cómo, habiendo tratado de rescatar a los niños, estos murieron en sus camas al igual que su esposa, prácticamente sin moverse del sitio. Este hombre era muy respetado por su condición de veterano de guerra y justamente por ser el veterinario local en una zona rural con ranchos y haciendas,
tenía cierto poder y prestigio dentro de esta comunidad, por lo cual todo quedó ahí. Como sea, al tiempo se mudó a otro pueblo y el día 3 de julio de 1957, apenas 3 años después de la tragedia que terminó con toda su familia, este hombre muere en un extraño accidente automovilístico en mitad de la nada, en una zona rural. Fue algo inexplicable. Por intervención de familiares, su cuerpo fue sepultado en la misma tumba que su esposa y a la par de las 4 pequeñas tumbas de los hijos de ambos. Todo esto te lo describo con tanto detalle porque un buen día decidimos ir al cementerio y comenzar a dejarles flores cada tanto, en sus memorias, porque más allá de lo que nos estaba pasando cuando fuimos, nos dimos cuenta que estas tumbas se encontraban sin ninguna flor. Estas fotos que estamos viendo en este preciso momento son justamente de la familia Gangarosa y sus lápidas. Desde que comenzamos a dejar flores, particularmente a la de los chicos, pasó algo realmente increíble, algo que podría aterrar a cualquiera, aunque también tiene un alto grado de emotividad. Christine sintió que, estando en la cama durante las madrugadas, en varias oportunidades le acariciaron la cabeza y que por la suavidad y la levedad del contacto, tenía la certeza de que podría ser una mano pequeña, quizás la de un niño. Yo veía una mujer rubia vestida de blanco, como si fuera un camisón, que pasaba de la casa de al lado al garage como si nada, o sea, traspasaba la pared del garage. Después lo otro que te contó mi esposo es lo mismo. Los chicos que se veía como si fuera un uniforme de color caqui, el chico blanco y cabello muy renegrido y ojos celestes, muy lindo chico, con una gorra de béisbol. Como te dijo mi marido, no había pisadas en la nieve, o sea, muy loco. Pero no todo fue tan amable como esto que te conté. Por ejemplo, los ladridos y gruñidos que te mencioné al comienzo continuaron e incluso se intensificaron un poco. Al tiempo nos enteramos algo que nos estremeció y tal vez estaba relacionado a lo que sentían y veían los perros. Supimos que en el sótano, durante los años 60, un adolescente tomó una decisión final luego de pelear muchísimo con su padre. También que en la escalera que conectaba la planta baja y el primer piso se había caído una niña, pero no fue un accidente. Había sido empujada por su propio padre en un momento de furia totalmente extraño y sin razón. Por ejemplo, que en los 60 se había suicidado un adolescente que tenía una relación difícil con sus padres, que eran personas que no sé si habían comprado o rentado la casa, pero lo cierto es que un buen día el chico apareció colgado en el sótano. En otra experiencia también, fue una persona que aún vive en el pueblo, bueno, no sé, esto hace años, supongo que seguirá viviendo, pero una persona relativamente joven, 50 años cuando me lo estaba contando, hace 10. Ella cayó por las escaleras empujada por su padre, que su padre era una persona tranquila, era una persona amable, y de repente se tornó violento y la empujó, cayó escaleras abajo y resultado de ello quedó discapacitada. De hecho, cuando hablaba con nosotros, sí era una persona discapacitada, con dificultades para caminar y mantenerse en pie. Experimentamos muchas cosas hasta que nos fuimos. Era frecuente, por ejemplo, que en las noches los perros se suban a nuestros pies en la cama y desde ahí gruñían en dirección al hall interior donde daban los demás dormitorios. Permanecían en la habitación toda la noche cuidándonos de eso que percibían y seguramente observaban. También era muy común que, estando nosotros en la sala de planta baja, escuchábamos pasos como si alguien estuviera marchando a nuestro lado, y lo curioso es que los perros se acercaban y echaban junto a nosotros, pero mirando con atención hacia arriba cada tanto. Hay que considerar que estas casas están íntegramente hechas en madera, así que los pasos se podían escuchar claramente. En fin, fueron 3 años muy intensos y únicos en nuestras vidas, pues no habíamos experimentado nada así con anterioridad, y fíjate que la casa que compramos también está en un pueblo pequeño y de hecho es mucho más antigua que la otra, pues tiene más de un siglo de construida,
y desde el 2011 que la compré hasta el día de hoy no atravesamos absolutamente nada extraño. Quiero dejar claro también que sobre nuestras vivencias en esta casa, los vecinos no se sorprendieron para nada cuando nos animamos a compartirla, porque justamente ya habían escuchado cosas similares de parte de otros inquilinos que habían vivido ahí. Y de hecho lo conversamos con una mujer muy mayor del pueblo, quien estaba en la tarea de hacer un libro relatando y documentando toda esta historia sobre la familia Gangarosa, su tragedia y los eventos paranormales de la casa donde vivimos por algún tiempo. Como lo dije al principio, debido a nuestra educación y también a nuestras propias experiencias a lo largo de la vida, éramos totalmente escépticos en cuanto a todo lo religioso y paranormal. Pero esos años viviendo en Gordon lograron quebrar nuestras ideas tan firmes, lograron poner en duda nuestras creencias y más allá de hoy no estar atravesando nada paranormal, sabemos que algo más existe. Hay energías que aún no terminamos de comprender y que posiblemente, como nos pasó a nosotros, hasta que no lo atravesás en carne propia, no lo creas realmente. Bueno, esto que nos pasó con Chris, realmente no tiene explicación para mí, no se la busco tampoco. Si la hay, la desconozco. Pero tanto mi esposa como yo somos muy escépticos, no somos personas religiosas, pero lo que nos tocó vivir nos plantea una duda respecto de la muerte, lo que puede significar la muerte, la vida. Sin dudas que este es un caso para recordar, amigos. Un caso que tiene una historia detrás que nos ayuda a comprender un poco más el porqué de los eventos paranormales en esta casa. Aunque claro, sería realmente interesante también saber qué fueron esos terrenos antes de la familia Gangarosa. Porque tal vez lo que esté en este lugar data de años mucho más lejanos y por causas que desconocemos por completo, estas energías siguen manifestándose hasta el día de hoy. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. No se vayan porque aún falta un poco más de esta historia. Nos vemos en unos días con un nuevo video y como siempre, les mando un fuerte abrazo a todos. Este video que estás viendo en este momento fue grabado por Israel y Christine, justamente en Gordon, donde todo esto ocurrió. Y es más que nada para situarse en esa noche de 1954 cuando se dio ese fatídico incendio de la familia Gangarosa. La temperatura era de más de 20 grados bajo cero y fue durante la madrugada, un escenario que verdaderamente es terrorífico. Lo único que uno espera luego de conocer esta historia es que toda esta familia que perdió la vida aquella noche esté descansando en paz. No tengo explicación, francamente, qué pienso yo de lo paranormal en este momento. Yo trato de quitarme de encima la mentalidad, llámale técnica, que pudiera tener yo con educación superior y bla, 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 bla. Lo cierto es que se me quedaron un montón de preguntas más que respuestas. O sea, esos chicos que yo vi eran estos chicos que murieron. Ahora, ¿pudo ser producto de la sugestión? Ni tampoco. No sé, no tengo respuesta. Lo cierto es que sí los vimos, lo cierto es que sí ocurrió porque fuimos dos, y particularmente los perros, que no, ponele que nosotros hubiéramos estado con cierta sugestión. Pero ¿y los perros? ¿Por qué los perros reaccionaban de esa manera? Cuando estaban los chicos, los perros no reaccionaban mal. Porque me ocurrió en una oportunidad que yo estaba mirando, esto ocurría en la puerta-ventana, tipo ventana francesa, puerta-ventana francesa, que son dobles para entrar, acceder a la cocina en esta casa. Muy bonita, la puerta, lo único. Y que los perros movían la cola, o sea, reaccionaban amablemente. Y fue un flash la presencia de los chicos, porque cuando me pasé de la sala hacia la cocina para verlos, ya no estaban, uno era en particular el nene, ya no estaba, y no había marcas. Y los perros nunca reaccionaron mal frente a esto, nunca. Nos tocó vivir, para mí es un fenómeno único en mi vida, para mi mujer también, no hubo nada así antes, ni hubo nada así después. ¿Qué me deja a mí? Me deja, como te dije antes, este espacio como para pensar si esa línea que nosotros creemos tan determinante entre la vida y la muerte es tan así. No sé.